buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones. Bueno, señores, lo prometido es deuda y tenemos la segunda parte de pues cómo ha ido avanzando la OTAN a lo largo de los años. Yo creo que esta segunda parte es muchísimo mejor que la primera, por lo tanto os invito a que no veáis este programa sin haber visto la primera parte, porque si no vas a ver a Chino. Por lo tanto, ya sabéis que en la primera parte nos centrábamos principalmente en cómo se iba formando la OTAN, cómo iban añadiéndose países, cómo la OTAN veía a la URSS como una amenaza, el conflicto también de Alemania, la caída del muro de Berlín en el 89, la disolución de la URSS en diciembre de 1991 y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos y vamos a continuar desde 1991. Ya sabéis que la OTAN es una organización que se ha centrado en la defensa, en defender sus territorios. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial. En 1949 se creó la OTAN con 12 miembros, 12 países. Y bueno, pues a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, ha ido aumentando, a pesar de que pues algunos países lo han visto con mucha reticencia porque han envidiado ese poder que ha acaparado pues los Estados Unidos. Y además todo esto también nos hemos dado cuenta los europeos que gracias a la OTAN, gracias a los Estados Unidos, pues hemos estado protegidos durante muchísimos años, décadas. Y bueno, pues vamos a situarnos en 1991. En 1991 se disolvía la URSS, rompiéndose así el Pacto de Varsovia, porque ya sabéis que la URSS, como vieron que la OTAN pues, se había hecho una organización militar, pues los soviéticos envidiosos pues hicieron también ese Pacto de Varsovia, pero con la caída de la URSS también cayó ese Pacto de Varsovia. Por lo tanto, pues comenzaron las divisiones y bueno, pues países soviéticos quedaban completamente independientes, quedaban completamente independientes. Estamos en 1991, en diciembre de 1991, con esa disolución de los países de la URSS. Y bueno, pues la OTAN durante más de 40 años preservó la paz entre sus miembros sin la necesidad de entrar en combate. O sea, demostró ser una organización que respetaba sus principios, de básicamente defenderse, pero atentos porque en los próximos años vais a ver cómo no solo llaman muchas organizaciones y países a las puertas de la OTAN para pedir ayuda, sino que también incluso las Naciones Unidas en muchas ocasiones han tenido que recurrir a la OTAN para que los defendieran o incluso para empujarlos a conflictos para poner un poquito de paz. Que luego a mí me llama muchísimo la atención porque la OTAN ha estado ayudando en muchos conflictos y luego encima de todo los han catalogado de invasores cuando todo lo contrario, lo que han querido siempre ha sido poner paz. Bueno, pues ahora comenzamos con el conflicto de Yugoslavia y la reorganización. A pesar del fin de la Guerra Fría, los miembros de la OTAN decidieron mantener la alianza y adaptarla al nuevo entorno global. O sea, ya sabéis que la OTAN se creó con uno de los cometidos, era porque consideraba que la URSS representaba una amenaza, el comunismo, y entonces pues se creó con todo eso, pero claro, con la caída de la URSS, ¿había motivos para que continuara la OTAN? Bueno, como parecía ver que había buena sintonía entre los países de la OTAN, decidieron que querían continuar y que bueno, que esto les servía de paraguas para protegerse ante futuras amenazas, y bueno, pues luego resultó que ha sido súper importante
para muchos países. La OTAN entraba en una nueva dinámica, no solo defendería sus territorios, la de sus miembros, sino también colaboraría en misiones humanitarias para mantener un equilibrio global. En los Balcanes y Yugoslavia, que se encontraba debilitada por los movimientos independentistas, pues se desató un conflicto en Yugoslavia y bueno, pues ahora tela marinera porque pues la OTAN tiene que intervenir en un territorio que bueno, que no es el suyo. Después de Eslovenia, Croacia y Macedonia, Bosnia-Herzegovina en 1992 anunciaba su independencia. Ya vemos cómo muchos países poco a poco iban, en 1992, iban reclamando su independencia. Pero el nuevo país está por un lado con una minoría serbia, hablamos de Bosnia-Herzegovina, pues hay una minoría serbia que reclama su propia independencia y comienza un conflicto en Sarajevo. Bueno, la verdad que esto es un conflicto bastante importante, esa guerra de Yugoslavia, donde la OTAN tiene que pues poner un poquito, meter la cabeza. La ONU le pide a la OTAN que patrulle el mar Adriático para aplicar un embargo de armas contra Yugoslavia, que apoyaba a la minoría serbia de Bosnia. La ONU aprueba una resolución para crear una zona de exclusión aérea en el cielo de Bosnia-Herzegovina, pero claro, evidentemente la ONU aprueba. Pero la ONU, como no tiene nada militar ni nada, pues le encargaba todo esto a la OTAN, que a fin de cuentas la ONU ordenaba y la OTAN era quien tenía que asegurarse de que se cumplía todo. La OTAN recibe el encargo de hacer patrullaje para asegurarse de que se cumple la resolución de las Naciones Unidas. Y bueno, pues el 28 de febrero de 1994, 6 aviones serbios son vistos en la zona de exclusión bombardeando una fábrica militar. Entonces, bueno, pues todo esto desata pues ese ataque de esos aviones serbios, pues ya desata en Yugoslavia pues un tremendo conflicto, Y bueno, pues lo que nos encontramos es que 45 años después de su creación, la OTAN entabla su primer combate y derriba 4 aviones serbios. O sea que vemos que la OTAN pues tiene que tomar una participación activa en Yugoslavia. En los meses siguientes, la OTAN inicia campañas de bombardeos contra las fuerzas serbobosnias que se intensifican hasta la firma de un tratado, este Tratado por la Paz, en 1995, en 14 de diciembre de 1995. Y bueno, pues en este caso, este conflicto de Yugoslavia, pues la OTAN tiene que lidiar este conflicto, porque sí que por un lado las Naciones Unidas ordenan tal, pero los que se encargan de hacer el trabajo, como se dice vulgarmente, el trabajo sucio, es precisamente la OTAN, que son los que tienen el tema militar para poner paz y para poner las cosas en su sitio. Bueno, ahora tenemos el conflicto de Kosovo, porque también está metida la OTAN. Tras años de negociaciones y discusiones, se confirma que Polonia, Hungría y la República Checa entran en la OTAN el 12 de marzo de 1999. O sea, ya vamos ampliando poquito a poco más. Países exsoviéticos ya van entrando en territorio de la OTAN, y ya vemos cómo poquito a poco pues esa alianza atlántica se va expandiendo. Y bueno, pues en Yugoslavia, la zona de Kosovo, que es la zona de, si veis el mapa de Yugoslavia, la zona de Kosovo está por abajo. Os pondré, cuando pueda editar el programa, pues os iré poniendo algunas imágenes para situaros.
La zona de Kosovo poblada por albaneses también reclaman la independencia. Bueno, todo el mundo quería independencia. Y bueno, pues un grupo armado local ataca a las fuerzas yugoslavas y estalla una guerra civil. Bueno, señores, todo el mundo quería independencia, los unos para un lado, los otros para el otro, y entonces pues un grupo local pues se enfrenta a las fuerzas de Yugoslavia. Una vez más, la comunidad internacional intenta intervenir, pero esta vez Rusia anuncia que vetará una intervención militar a través de la ONU. En este caso, los rusos deciden que ellos van a vetar, porque hasta entonces la ONU decía, venga, ir para allá, ir para acá. Y entonces, en este caso, Rusia dice que ellos van a bloquear cualquier tipo de que a través de la ONU se le dé carta verde para que se tomen decisiones militares. Pero bueno, pues la decisión de Rusia parece no tener ningún... Tras el fracaso de las negociaciones con Yugoslavia, la OTAN toma entonces la iniciativa de intervenir militarmente por primera vez sin un mandato de la ONU. O sea, la OTAN dice, bueno, que queréis vetar tal, dice, no pasa nada, nosotros por nuestro libre albedrío vamos a tomar cartas en el asunto. Y en este caso, a pesar de que Rusia había vetado de que la ONU pues pidiera ayuda a la OTAN, no ha servido para nada porque la OTAN hicieron lo que ellos quisieron. Y bueno, pues el papel de la OTAN era evitar una catástrofe humanitaria, o sea, poner un poquito de paz, porque vamos a ver, la OTAN no tenía nada que ver. La OTAN no tenía nada que ver en ese conflicto, señores, pero evidentemente se podría, ya bastante ocurrió que si no se llega a meter la OTAN, pues este conflicto hubiese durado muchísimo tiempo. Y bueno, pues durante más de 78 días la OTAN bombardea masivamente Yugoslavia, incluida la capital de Belgrado. Finalmente se llega a un acuerdo y el ejército yugoslavo abandona Kosovo, ¿vale? Porque el ejército yugoslavo pues quiso meterse en Kosovo y el conflicto. Y bueno, pues la OTAN entonces despliega una fuerza internacional para garantizar la seguridad en Kosovo, porque claro, se había llegado a un acuerdo, pero tenía que haber alguien ahí para asegurarse de que esos acuerdos se respetaran. Y bueno, pues los rusos, como envidiosos, porque han envidiado siempre a la OTAN, porque evidentemente el poder que tiene la OTAN nunca lo ha tenido Rusia ni lo va a tener, pues ellos también deciden enviar soldados a Kosovo para garantizar la misma misión. O sea que lo mismo que se supone que iba a hacer la OTAN en Kosovo, que es prácticamente hacer un seguimiento de cómo estaban las cosas, pues los rusos hicieron lo mismo y enviaron también pues para no quedar ellos como si nada. Y bueno, pues ahora entramos en la guerra contra el terrorismo, que una vez más la OTAN también tiene que meter la cabeza en varios conflictos, que vamos a hablar ahora de todos esos conflictos. Ya estamos en el 2001, y si yo os digo una fecha, probablemente... Sin decir lo que ocurrió, probablemente solo tengo que deciros una fecha para saber que muchos de vosotros sabéis lo que ocurrió. Si os hablo del 11 de septiembre del 2001, ¿a qué os recuerda todo eso? Pues el ataque de las Torres Gemelas. Ahí ya en aquella época pues también se produjeron muchos acontecimientos, El 11 de septiembre del 2001 es víctima Estados Unidos de ataques terroristas en su territorio por primera vez. La OTAN activa el artículo 5. Fijaos que desde que se constituyera la OTAN en 1949,
pues hasta el 2001 no se había activado el artículo 5 de la OTAN, que es que la gente se pensaba que el artículo 5 de la OTAN se iba a activar así porque sí, ¿no? La OTAN es una organización para defenderse y ante el ataque a las Torres Gemelas, inmediatamente los Estados Unidos tuvieron que activar el artículo 5, donde dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Yo la verdad que era bastante joven, pero se me encoge un poquito el corazón porque murió mucha gente. Gente que se la... Bueno, es que no quiero... los que estáis en los Estados Unidos, sé que también lo vivisteis mucho todo eso. Y la verdad que me da mucha pena porque yo también era bastante jovencito, porque vamos, estamos hablando de hace 22 años, ¿eh? Y lo vivimos así un poco por encima los europeos, porque esto pasaba en los Estados Unidos, pero... la verdad que es que nos quedábamos sin palabras después de todo lo que estaba ocurriendo y bueno, horroroso lo que... algo muy triste todo y bueno, pues el ataque a esas Torres Gemelas y bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar y bueno, pues la OTAN se compromete inmediatamente a luchar contra el terrorismo porque bueno, pues... con lo del tema de Bin Laden, con los aviones, los pasaportes que se encuentran, etcétera, etcétera. Todo esto es, pues desgraciadamente, pues se despliegan aviones militares por todos los Estados Unidos para proteger todos los estados ante la amenaza. Y luego aparte también que yo me acuerdo que, no sé si os acordáis vosotros, que bueno, que en Estados Unidos también se desarrolló bastante pánico, pero no por nada, sino porque temían de que, igual que ocurrieron con estos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, que podrían producirse más, o etcétera, etcétera. Y como luego también, pues esta gente en el Oriente Medio, que algunos grupos así estaban también muy alocados y tal y cual, muchas bandas, etcétera, etcétera, pues también te daba un poco de respeto. Por eso también los Estados Unidos tuvieron que poner máximas medidas de seguridad, controles y bueno, la verdad que fue bastante duro. Y bueno, por parte de la OTAN, ¿qué medidas se tomaron? Pues por parte de la OTAN se desplegaron aviones militares por todos los Estados Unidos. También se desplegó una fuerza naval en el Mediterráneo para el control del terrorismo, en la zona del Mediterráneo, pues España, Italia, ya sabéis que toda esa zona, porque bueno, parecía que había bastante movimiento por ahí, algo raro, para controlar. Y bueno, pues Estados Unidos decide formar una alianza militar y entra en guerra contra Afganistán, gobernada por los talibanes, donde se encuentra Osama Bin Laden. Bueno, ya sabéis que supuestamente pues algo tenía que ver este hombre, no sé qué, no sé cuántos, con lo del tema de lo que pasó, Y bueno, pues Jorge, saluditos. Aunque muchos ya estáis a casi, todavía no estamos a mitad, pero casi a mitad de programa, no os preocupéis, porque luego lo podéis ver entero, los que vayáis entrando lo vais viendo a vuestro aire. Y bueno, volviendo al tema, pues los Estados Unidos, ante también lo que pasó con lo de las Torres Gemelas en el 2001, pues formó una alianza militar y bueno, decide entrar en guerra contra Afganistán, sobre todo por contra los talibanes. Y bueno, pues tras tomar el control de la capital de Kabul, se despliega una fuerza internacional para ayudar al nuevo gobierno a tomar el control de todo el país y mantener la seguridad. Entonces, bueno, pues una vez más, la OTAN o países de la OTAN, pues ya tenían un nuevo conflicto abierto, que era el tema del conflicto de Afganistán, del que tanto se ha hablado. Y bueno, precisamente
pues en aquel momento pues los talibanes representaban una amenaza y por eso los Estados Unidos y sus aliados decidieron desplegar armamentísticamente y militarmente pues sus tropas, sobre todo en la capital de Afganistán, en Kabul, y también pues para ayudar a un nuevo gobierno, no solo derrotar a los talibanes, sino pues ayudar a un nuevo gobierno. Bueno, Jorge López, muchísimas gracias por ese super chat. Bueno, muchas gracias. Te doy un corazoncito. Muchas gracias. Y bueno, yo estoy aquí con mi cafecito. Y bueno, pues volviendo al tema, y sí, luego hablaremos. Gamiki siempre se adelanta todo. Tranquilos, que lo tengo todo aquí. Aquí y aquí. No os preocupéis. Bueno, pues 2 años después, en el 2003, Estados Unidos prepara una ofensiva contra Irak. La Irak de Saddam Hussein. En 2 meses, Bagdad cae. Tardaron 2 mesecitos y cayeron. Yo lo del tema de Saddam Hussein lo tengo bastante fresco, pero madre mía, no quiero ni pensar. Yo creo que si algún día queréis que hablemos de ese conflicto, o sea, aquí estamos dando pinceladas, no solo anunciando en el tiempo los países que van uniéndose a la OTAN, sino también los conflictos en los que ha estado la OTAN como organización. Y bueno, pues cuando veáis todo completo el programa, pues luego podemos ver si alguno de los conflictos de los que estamos dando pinceladas os interesara que pues lo desarrollemos más en futuros programas. Y bueno, pues la OTAN tenía muchísimo trabajo en aquel entonces. O sea, en el 2003 la OTAN estaba súper saturada. ¿Por qué? Porque por un lado teníamos el conflicto de Irak, también teníamos el conflicto de Afganistán y luego también pues habían que proteger sus países, Y ya veíamos que la OTAN ya no solo estaba en temas de defensa de sus fronteras, sino que también pues eran reclamados y eran los papás, digamos, los que tenían que ir poniendo un poquito de orden. Y yo os digo una cosa, yo creo que si la OTAN no se hubiese metido en algunos conflictos, yo creo que esto estaría ya desaparecido. Porque la OTAN ha ido apagando el fuego en muchos países. Pero si la OTAN no llega a apagar el fuego, estaría todo el planeta encendido. Y luego, pues poco a poco iba apagando o por lo menos minimizando el peligro. Y bueno, pues por un lado la OTAN es llamada para asumir el control en Afganistán y por otro lado Irak para entrenar y supervisar a las nuevas tropas del país, porque claro, pues con la caída en Irak, pues también tenían que instruir a las nuevas tropas, hacer una supervisión, etcétera, etcétera. No podían quitar el ojo de ninguno de los dos países. Y bueno, pues en el 2004 tenemos más países que se suman a la OTAN. O sea, yo creo que en el 2004 se suman muchísimos países, Mira, se suman los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. También se suman Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Bulgaria. Se incorporan en el 2004 como miembros, como miembros de la OTAN. Por lo tanto, ya poquito a poco, el mapa pues se va poco a poco convirtiendo de color azul, y yo creo que esto también le daba mucha envidia a los rusos, porque estaban viendo que no solo que la URSS ya estaba muerta, ya estaba en el cementerio, sino que encima de todo la OTAN estaba acaparando pues muchos de sus países que supuestamente habían sido países exsoviéticos. Y luego no nos olvidemos que en 1991 se le prometió a este hombre,
Ay, que se me va a olvidar el nombre, a este hombre que al que era presidente del comité de la URSS, a Gorbachev, se le prometió que no se iba a ampliar la OTAN, qué tal, y por eso decidieron que Alemania en completo entrara en la OTAN, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, señores, yo creo que la OTAN ha ido siempre de frente, o sea, yo creo que es una organización que ha ido de frente, vamos a ver. Yo en el 2001 os puedo decir una cosa, pero a lo mejor en el 2020 las cosas han cambiado, las necesidades han cambiado. Por lo tanto, si en este caso en el 2004, que se incorporaron una pasada de países a la OTAN, habían otras necesidades, habían otras amenazas, los países eran independientes, entonces desde su independencia esta gente tenía todo el derecho de sumarse a los países a las organizaciones que ellos consideraran. Bueno, intervenciones en todo el mundo. Vamos al 2005. En el 2005 la Unión Africana, o sea que hasta en África se metieron la OTAN, tanto que han criticado a la OTAN, pero a la OTAN los han llamado por todas partes para pedir ayuda. En el 2005, la Unión Africana, que está interviniendo en Jartum, donde se desarrolla una guerra, pide apoyo a la OTAN y obtiene apoyo logístico de transporte aéreo. O sea que en África, que estaban también en un... Qué bueno que la OTAN podía haber dicho, bueno, señores, a mí los africanos, a nosotros qué más nos da si nosotros somos el Tratado Atlántico. Nosotros estamos en otra parte del mundo. Nosotros no nos vamos a meter. Pues sí que ayudaron a la Unión Africana. Por eso también os quiero decir otra cosa. Esta traición también de África, que ahora les anda las espaldas a los ucranianos y esto y lo otro, cuando los africanos, cuando han pedido ayuda, se le han dado, pues me parece también una traición. Porque han habido países que, entre comillas... por eso, señores, a mí lo que me molesta mucho que la OTAN ha sido, yo creo que ha sido la organización más criticada de todo el planeta a lo largo de la historia. Pero sin embargo ha sido la organización que cuando las Naciones Unidas lo necesitaba, cuando la Unión Africana, cuando Perico de los Palotes necesitaba de la OTAN, ellos eran los que ponían a sus hombres, ellos eran los que ponían sus armas y ellos eran los que hacían el trabajo sucio, por decirlo de alguna forma así clara. Y bueno, pues lo que os digo que pues en el 2005 la Unión Africana, que estaba interviniendo en Jartum, pues bueno, pide apoyo logístico de transporte aéreo. En ese mismo año, en el 2005, para que ya... no tenían bastante con lo que ya les estaba ocurriendo, la OTAN envía ayuda humanitaria a los Estados Unidos tras el huracán Katrina y al norte de Pakistán tras un devastador terremoto que dejó a 4 millones de pakistaníes sin hogar. Y entonces ahora dice, ¡ay, la OTAN! Está claro que la OTAN iba a apoyar a los Estados Unidos con este huracán, el huracán Katrina. Pues evidentemente los países de la OTAN tenían la obligación de ayudar a los Estados Unidos, primero porque era miembro y sobre todo como ayuda humanitaria que también se le dio en el 2005 por ese huracán. Pero también ayudaron a los de Pakistán, que fueron 4 millones de pakistaníes que se quedaron sin hogar. Y la OTAN ayudaron a los pakistaníes sin tener ninguna obligación, porque todavía, para todos esos que se quejan de la OTAN, todavía no he escuchado a un renegón de esos que se queja, todavía no viene nadie a recordarme a mí que en el 2005 la OTAN ayudó a los pakistaníes que estaban comiéndose los dedos por lo del terremoto que les pasó. Entonces, señores... es muy fácil criticar, pero probablemente la OTAN haya cometido errores como muchas organizaciones, pero yo creo que la intención de esta organización ha sido de poner paz y bueno, vamos a seguir. Si esto no acaba, señores, si esto no acaba, porque ahora nos toca Georgia.
Ahora sale de un conflicto y ahora la OTAN para otro lado. En el 2008, en Georgia, durante un referéndum, el 77% de la población anuncia que está a favor de entrar en la OTAN. O sea que los georgianos, en un referéndum independiente, el 77% de la población de Georgia dicen que ellos quieren formar parte de la OTAN, señores, porque estaban viendo que, bueno, que sus países tenían una relativa tranquilidad, o sea que no... que bueno, que formar parte de la OTAN les daba una tranquilidad a estos países y querían pues también formar parte del club, como se dice vulgarmente. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en Georgia, porque también ahora es cuando entra Ucrania, ahora es cuando entra también el tema de Ucrania. Atentos, voy a quitar esto de aquí. Bueno, pues unos meses más tarde, en el 2008, en la cumbre de Bucarest, que de esto ya estuvimos hablando, de la cumbre de Bucarest en anteriores programas que hemos hecho, los miembros de la OTAN anuncian su apoyo a las solicitudes de ingreso de la OTAN de los países de Ucrania y Georgia. Bueno, en el 2008, pues los ucranianos querían entrar en la OTAN, habían solicitado, Georgia había hecho un referéndum con un 77%, y bueno, pues la OTAN dice, vamos a ver si han hecho un referéndum independiente y con un 77% quieren entrar, pues oye, a pesar de que, bueno, menos mal que tampoco han entrado, porque si no hubiesen traído muchos problemas también estos, porque cuando les ha interesado se han aliado a los rusos, a pesar que los rusos también los han invadido, y al final yo creo que lo que le ha pasado a Georgia, corregirme si me equivoco, pero yo creo que esta gente de Georgia han estado con el síndrome de Estocolmo, que al final se han enamorado de sus capturadores porque han tenido un montón de problemas con los rusos, y cuando han querido se han enamorado de ellos y cuando han querido se han desenamorado de ellos. Yo la verdad que no los entiendo también, pero bueno, lo que me extraña es que en aquella época, en el 2008, pues querían, y los rusos estaban muy envidiosos porque estaban viendo cómo poco a poco países donde estaba el color rojo, el color soviético, se iba cambiando de color azul. Cada vez más países soviéticos, bueno, exsoviéticos, pues iban acaparando ya a la OTAN y nos íbamos haciendo cada vez más poderosos, señores. Bueno, pues en este caso, en la cumbre de Bucarest, pues los miembros de la OTAN pues le echan una mano a Ucrania y a Georgia, y bueno, pues dicen, bueno, pues si esta gente quiere entrar, porque yo creo que ya para aquella época, al principio, en las primeras décadas de la OTAN, era bastante fácil poder ingresar a la OTAN. Yo creo que ya sobre esa fecha, en el 2008, ya fue cuando empezaron ya a poner más problemas y más pegas, porque claro, ya la organización había avanzado, habían aumentado ya también más países, y yo creo que ya cada vez se hacía más complicado poder ingresar en la OTAN. Y bueno, pues esta vez aumentan las tensiones con Rusia, ya nos tocaban los rusos. Y bueno, pues esta vez aumentaban las tensiones con Rusia, que se proclama heredera de la URSS y se siente cada vez más amenazada por el avance de la OTAN en Europa y se acerca cada vez más a fronteras rusas. O sea, los rusos ya... Rusia, ya estaban todos los rusos, estaban ya muy, muy inquietos, porque dicen, que van avanzando, que esto se va cambiando de color, que señores, que los tenemos en la puerta, que vienen. Y estaban un poquito alterados, porque claro, si ya la OTAN fue exitosa con 12 países, imaginaos ya que luego ya llevaban ya más de una veintena de países. Y bueno, pues como os digo, que en esta vez aumentan esas tensiones con Rusia
Y bueno, pues en el 2009, ya para el 2009, Croacia y Albania entran en la OTAN. Bueno, señores, mientras que Francia se reintegra plenamente en la estructura militar de la alianza, o sea que también se van añadiendo 2 países más, Croacia y Albania. También Francia, que había tenido una participación militar menos activa, decidió también meterse un poquito más militarmente. Y atentos, porque en ese 2009, cuando pensábamos que la cosa ya estaba tranquilita, pues vienen más problemas en el 2009. En ese mismo 2009, la OTAN despliega una flota frente al Cuerno de África para luchar contra la piratería que amenaza la navegación. Bueno, ya sabéis que yo la verdad que eso sí que lo recuerdo bastante, que había muchísima piratería, muchísimos barcos piratas, que yo fijaos que yo esto de la piratería tal, yo esto lo veía como si fuera... Me recordaba como cuando éramos niños que nos ponían dibujos de piratas y tal y que cual, y yo pues veía lo del tema de la piratería como, yo qué sé, como lo de las películas, ¿no? Y sí, los somalíes, los piratas somalíes, y bueno, pues una vez más fueron los de la OTAN, a esos que tanto han criticado, pues otra vez más tuvieron que ir la OTAN a poner orden ahí porque sin tener por qué, porque en la zona donde estaban estos piratas no tiene nada que ver con eso. Pero otra vez más para apagar un poquito el fuego que se había creado con esos piratas. Los piratas, sí. Con la pata de palo y con el parche en el ojo. Y bueno, pues... Esto lo vais a recordar vosotros. Yo la verdad, señores, que esto sí que en esta época estaba yo en Inglaterra, y esta época que vamos a hablar ahora es una época que os va a recordar. Si yo os digo 2011, ¿qué pasó en el 2011? Que la OTAN también tuvo que hacer un despliegue en África. Pero en África del Norte interviene en Libia, señores. Bueno, lo de Libia fue tremendo. A mí el Gaddafi me daba un miedo cuando lo veía. Con esa túnica, con esos pelos. Yo, mirad, lo siento, pero se me ponían los pelos como escarpias. Cada vez que lo veía es que Dios, me daba hasta miedo de verlo, señores, porque tenía así así como de no sé, que me daba miedo a mí de verlo. Oficialmente un despliegue para defender a los civiles por parte de la OTAN en Libia. También quiero decir que en Libia también había muchas empresas petroleras de Francia y de Reino Unido, o sea que muchos países también se metieron porque les interesaba. No nos olvidemos que la gente tampoco es tonta, Y bueno, pues en este caso países de la OTAN bombardean Sirte, donde se encontraba Gaddafi, y bueno, pues se aceleró su caída. Bueno, yo no sé, que si no lo habéis visto no lo veáis, pero yo sí que, pues ya sabéis que se publicó el vídeo de Gaddafi cuando murió o cuando tal. Ese vídeo, bueno, recorrió los medios de prensa de todo el mundo. Yo la verdad que ese vídeo yo creo que ha sido el vídeo que más me ha impactado, o de los vídeos que más me han impactado. Yo no sé si vosotros, luego me dejáis en comentarios si os acordáis del vídeo de cuando abatieron a Gaddafi, que yo se me ponen los pelos de punta porque eso fue en vivo, lo estaban haciendo y lo estaban retransmitiendo en vivo, señores. Se grabó y se subió. O sea, era tremendo, pero yo, sinceramente, cuando yo veía a este hombre al principio este hombre aparecía en unos escenarios así muy, muy elegantes, y conforme este hombre se fue quedando sin apoyo, ya se estaba viendo que vosotros veíais las apariciones de Gaddafi como poco a poco
este hombre iba apareciendo con menos gente, con menos... Y tenía, pues yo creo que eran actores que se acercaban a él y le hacían así con la mano y unas cosas. Bueno, no quiero ni acordarme, chicos, porque están todos los vídeos y todo. Yo estaba en Inglaterra. Yo me acuerdo que en aquella época yo estaba en el Reino Unido y la verdad que me quedé así un poco impactado en el sentido de que yo decía, bueno, Reino Unido ha enviado aviones a Siria, Francia, tal. Digo, estaremos aquí en un conflicto. Lo que pasa que vamos, esta gente no se hubiese metido con nosotros porque no tenían nada que echarse a la boca, vamos. Y la verdad es que yo eso sí que lo tengo muy fresco, lo que pasó. Y ahora volvemos a Ucrania. Ucrania, el tema de Siria no lo voy a tratar, lo que pasó en Siria y todo eso, porque vamos, si me pongo a hablar del tema de Siria, no acabaría, vamos, ni hasta mañana con todo lo que pasó. Eso es para hacer un programa aparte. Pero sí que vamos a Ucrania al 2014. Las manifestaciones proeuropeas se convierten en una revolución. El gobierno prorruso cae y el país se divide entre los proeuropeos y los prorrusos. Rusia aprovecha el caos para hacerse con Crimea y bueno, pues en respuesta la OTAN cierra toda cooperación con Rusia. O sea, ante que se aprovecharon los rusos del conflicto, dicen, pues ahora vamos a por Crimea y nos echamos con Crimea. Entonces, automáticamente la OTAN cierra todo contacto ante lo que el atropello de que yo creo que si esto hubiese ocurrido en otra historia, en otro momento, yo creo que hubiesen ocurrido otras cosas, porque yo creo que en aquella época algunos mandatarios, no voy a dar nombres, pero vosotros sois muy listos si lo sabéis. En aquella época yo creo que había muchos mandatarios europeos que se llevaban estupendamente bien con Putin, y no voy a dar nombres, y ya vosotros sabéis. Y bueno, pues en este caso cerraron cooperación con Rusia. Además, la OTAN, pues ante los movimientos de Rusia, desplegaron tropas en Estonia, en Letonia, en Lituania y en Polonia. Y bueno, pues el conflicto se quedó así. Y en el 2017 Montenegro se une a la OTAN, ¿vale? Se une a la OTAN en ese momento. Y bueno, pues en el 2020 Macedonia del Norte también ingresa como miembro pleno a la OTAN. El año siguiente, en el 2021, los miembros de la OTAN reiteran en Bruselas su deseo de integrar a Ucrania en la Alianza Atlántica. Yo creo que, sinceramente, os digo una cosa. Yo creo que a mí también me parece bastante mal de que se le hayan dado, o por lo menos así lo entiendo yo, que si estoy mal me corregís, pero a mí me molesta mucho que ya en el 2008 le dieron falsas esperanzas o le dieron unas esperanzas a Ucrania de que iba a entrar en la OTAN, que luego no ocurrió. Luego en el 2021 también se reiteraron, y esto no es cuestión de reiterarse, es cuestión de que los metan. Entonces, pues en el 2021 en Bruselas se le dio una palmadita a Ucrania, pues eso, pues su intención de entrar en la OTAN. También Ucrania también ha querido entrar en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ese mismo año en Afganistán la Fuerza Internacional abandona el país sin conseguir la caída de los talibanes, que recuperan el control del país. Y bueno, pues a finales de 2021 Vladimir Putin hace un llamamiento a la OTAN para negociar el fin de su expansión hacia el este, porque Putin ya, claro, viendo el llamamiento que se hizo desde Bruselas para la entrada de Ucrania en la OTAN, ya a Putin se le pusieron las orejitas de punta y ya estaba un poquito nerviosito. Y bueno, sin respuesta, el 24 de febrero del 2022, o sea, el año pasado, teníamos la invasión de Ucrania. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado lo de la OTAN.
pero madre mía, si no han estado metidos en conflictos, que bueno, que esto ha sido un resumen. Esto ha sido un resumen de muchísimas cosas que os podría contar. Lo que pasa que, bueno, si me pongo a daros más detalles de cada conflicto, de cada cosa, pues en vez de tirarnos una hora, nos tiramos por aquí, vamos, 2 días. Y la verdad que yo personalmente soy pro OTAN, la verdad, pero sobre todo porque cuando voy, conforme voy adquiriendo más información sobre la participación que ha tenido la OTAN a lo largo de la historia, desde que se fundó en 1949, sí que décadas siguientes la OTAN tenía un enemigo bastante importante, que era la URSS. Y sobre todo evitar, porque gracias a la OTAN se frenó el comunismo, porque si no aquí estaríamos trabajando 40 horas al día, porque lo que nos querían imponer era un comunismo en el que los que estaban arriba eran los que se disfrutaban todo, y los que estamos abajo pues estar trabajando como esclavos para que luego te dieran una medallita, porque así funcionaba el comunismo. Todo es de todos porque no había nada. Evidentemente todo era de todos bajo el comunismo, pero claro, como no había nada. Entonces, señores, partiendo de que la OTAN nos hizo un gran favor a todos en no avanzar, en que no avanzara lo soviético, y luego también, por ejemplo, pues la URSS también estaba condenada al fracaso. O sea, yo creo que la OTAN, los países de la OTAN sabían perfectamente. Kusimi dice, 2 presidentes que no hicieron un carajo. Yo la verdad que os digo una cosa, que la OTAN ha tenido muchas implicaciones y luego los han criticado cuando se han metido para poner paz, para evitar que la cosa vaya más, porque la OTAN cuando se ha metido en un sitio es cuando ya ha estado el conflicto, pero la OTAN no se ha metido a ningún país a estar empujando a nadie. Y la verdad que yo creo que a mí lo que me ha extrañado muchísimo, fijaos, que a mí me ha extrañado muchísimo que la OTAN no se hubiese metido en Ucrania, porque la OTAN en el pasado se ha metido en países sin que sean de la OTAN. Como pasó en Yugoslavia, como pasaron en otros en África, como pasaron en otros cuando la guerra con Afganistán, etcétera, etcétera. O sea que lo de Libia, señores, y sí, bueno, Kusimi, yo también lo veo bastante bien. Yo no soy, no me considero pro Biden ni nada, pero yo sinceramente me he llevado una sorpresa muy positiva porque se ha puesto una imagen de Biden que yo creo que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, yo no vivo en los Estados Unidos, pero yo creo que el papel que está teniendo Biden ayudando a Ucrania, desde mi punto de vista, no es para nada reprochable, todo lo contrario. Y bueno, pues están haciendo lo que con las situaciones en las que está la economía, pues están haciendo lo que pueden. Y bueno, señores, pues hasta aquí ponemos fin a la segunda parte. Ya os digo que si no habéis visto la primera, mejor que antes de ver la segunda, que veáis la primera. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.